Muy bien, nuevamente frente al desafío de ver el tema 32, fuentes de las obligaciones del texto 2695 preguntas y respuestas de obligaciones. Empecemos. Concepto. Se entiende por fuente de las obligaciones a todo hecho o acto jurídico que, siendo reconocido por el derecho, por el ordenamiento jurídico, es idóneo para crear o generar una obligación. El artículo 294 del Código Civil dice claramente con su nomen juris, fuente de las obligaciones, que las obligaciones derivan de los derechos y de los actos que, conforme al ordenamiento jurídico, son idóneos para producirlo. Esto nos está indicando de que la ley, por un lado, y también la conducta de las personas por el otro, generan. Pero nos va a dar mayores luces la clasificación de esas fuentes. Hay varias. Veamos la clasificación moderna. Se llama clásica por su origen romano, con aportes del Código Civil francés. Algunos le dicen son clasificaciones antiguas. Cuatro eran las fuentes de las obligaciones: el contrato, el delito, el cuasicontrato y el cuasidelito. El contrato era el acuerdo de voluntades creador de obligaciones. El delito era aquella conducta humana dañosa sancionada por la ley. El cuasicontrato, aquí es cuando no había acuerdo de voluntades, pero una parte se enriquecía a costa del otro, a costilla iba a decir, sí, del otro. Cuasidelito era cuando se causaba un daño a un tercero, pero este daño no estaba tipificado en la ley penal. Entonces se conocía que era un delito, había salido ya del hecho ilícito y se transformaba en un delito. Los delitos son públicos o privados. Los delitos públicos eran también llamados las crimina públicas o las crimina maleficia o crimina secas. Estos son los que atentaban a la sociedad: parricidio, traición a la patria, crimen majestatis, cuya pena normalmente era la muerte. ¿Por qué? Porque alteraban. Y los delitos privados estaban al lado de los delitos públicos y básicamente eran conocidos como crimina privada. Lesionaban intereses privados: hurto, daño injustamente causado, injuria. El furtum o el hurto era el apoderamiento de un bien mueble ajeno. La rapiña era también el apoderamiento de un bien mueble, pero con intención. Ya en Roma había la diferencia entre el robo y el hurto. Ellos ya lo habían tenido absolutamente claro, ese sentido. Los cuasidelitos. El ejemplo, no es uno solo, son muchos. Uno de los ejemplos es el judex qui litem suam fecerit. Y esto escuchen bien. Se aludía al juez que por sentenciar mal o por su conducta dolosa o negligente faltaba a sus deberes y perjudicaba con esa sentencia alguna de las partes. Fíjense, el juez quedaba obligado a resarcir el daño causado. Qué lindo, ¿no? Cuánta falta haría algo así, pero con penas mucho más progresivas actualmente. Otro cuasidelito, el effesum et dejectum. Efusum. Estos latinajos son complicados, pero necesarios. Cuando de un edificio caía algo que causaba algún destrozo o hería a alguien, el que habitaba la casa estaba obligado, sin culpa o no, responsabilidad civil objetiva, a pagar indemnización en el valor del doble del perjuicio que había causado. Fíjense cuán dura era la ley con los cuasidelitos. Otro era el positum et suspensum.
El habitante de un edificio en el que había algo colgado, algo que amenazaba con caer a la calle, haciendo temer ciertamente y justificadamente un daño, estaba obligado al pago de una multa, simplemente por la amenaza. Era una potencialidad de daño que causaba y aún así había que pagar. Hay otros, el tema de los nautae, caupones, taberneros. Nautae eran los marineros, caupone, taberneros, estabulari, posaderos. Conductas. Los marineros llegaban a un, como siempre se los ha catalogado, llegaban a un puerto y hacían de las suyas. ¿Estaban obligados? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque eran cuasi delitos. Los taberneros, emborrachar y robar y cobrar más de lo demás, no podían hacerlo. Los posaderos, son responsables todos ellos de los hurtos cometidos por los individuos a su servicio y por ellos mismos. Responden por hecho ajeno, por supuesto que sí, pero también responden por hecho propio. Este tema es una simple introducción, reitero que se va a poder verlo con mayor detalle a aquellos que tengan interés con la lectura pormenorizada del texto que es cita de estas clases en vídeo. Gracias, muy amable. Terminamos con esto el tema 32, breve pero sustancioso. Permiso.